la siguiente sesión, que está en línea con lo que acabamos de ver. Lo que estamos buscando es una conexión, un entendimiento, una conexión con las generaciones que vienen, porque vienen con otro bagaje cultural. Nosotros tenemos unas limitaciones y ellos tienen, en cierto modo, una desconexión con la cultura anterior. O sea, pero lo que he visto y me llena de esperanzas es que el encuentro que hemos tenido hoy está lleno de sentido común. He visto gente buena, incluso pues Javier, que viene de fuera totalmente del movimiento apostólico y de vida ascendente, pues ha hablado con un sentido común que, aunque sea familia, pues a mí no lo conocía. La verdad me ha sorprendido y me ha agradado mucho. Bueno, pues vamos a ir a ver un poco el porqué esta solicitud que hace constantemente la Iglesia, que hemos tenido en la conferencia episcopal un encuentro hasta de 3 días hablando del primer anuncio. O sea, es decir, oye, ¿cómo tenemos que salir? Nos dan consejos, nos dicen qué limitaciones hay. Pues vamos a dar un repaso un poco por encima para ver qué es lo que se nos pide y cómo lo podemos hacer, cuáles son los retos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, o que yo me hago, es ¿por qué es necesario hoy hacer un primer anuncio? Y todo esto para mí viene desde hace tiempo que tomé esta fotografía en el metro. Ya la he proyectado algunas veces y vas en un vagón de metro y ves a todo el mundo conectado a una red móvil. Y la pregunta que me hago, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué supone eso, no? Y entonces, yo la situación que me hago es que está la sociedad y está la nube. Lo que llamamos la nube es un sitio donde están todos los datos almacenados, hay una base de datos gigantesca y... Perdón, he tocado la tecla equivocada. Volvemos a... Entonces tenemos dos bloques, digamos, en esta comunicación, que es la sociedad y la nube. Y en la nube pues tenemos una inteligencia artificial, una gran base de datos y una capacidad de proceso que yo me acuerdo cuando hice la tesis doctoral en el ordenador de la Junta de Energía Nuclear. El ordenador tenía 200K de memoria y 2 megahercios. O sea, hacía 2 millones de operaciones por segundo, que era una pasada para entonces. Y ahora en un teléfono móvil tenéis 1000 millones de datos, de caracteres, y tenéis 1000 millones de operaciones por segundo. O sea, la capacidad de proceso se ha multiplicado por 100.000 en pocos años. Eso hace posible que nosotros nos dirigimos a las redes, hacemos una pregunta y obtenemos una respuesta. Pero esa respuesta nos viene desde una red que es impersonal. Por eso yo les hacía una pregunta a estos chavales. Oye, vosotros preguntáis a la red, estáis todos pegados a los teléfonos móviles y digo, ¿y tenéis una referencia realmente? Y he visto que sí, que la tienen, y eso me ha tranquilizado, ¿no? Pero yo la pregunta que me hago al ver esa foto del metro, digo, estáis conectados a una entidad, a una realidad que os responde. ¿Quién de vosotros al mirar una lavadora o un viaje, pues en las semanas siguientes no habéis tenido pues anuncios de lavadoras, de viajes y de... O sea, siempre te responde. Y si preguntas por algo cultural también, que puede montar hasta un artículo. Entonces digo, bueno, vivimos una sociedad impersonal, carente de referencias. Por eso las preguntas mías de hoy vienen de esta imagen que yo me hago y digo, si solo existen las redes, pues esto, pero veo que las redes también tienen sus aspectos positivos y hay que saber usarlas para poner referencias en las redes y conectar y aproximarnos, ¿no? Entonces, las claves para el primer anuncio, eso es por qué se nos hace necesario ese primer anuncio. Pues las claves definitorias del primer anuncio, dice, nos acercamos a quien no conoce a Dios. Ese es el objetivo, ¿no? Segundo, es un encuentro de amistad. No es proselitismo, no tratamos de convencer, de llevar a nuestra religión como si fuera un partido político o una cosa así. Queremos encontrarnos basándonos en una amistad, en una relación humana.
Es un diálogo que necesita formación para poder convencer. No te puedes acercar con un mensaje primitivo, básico y que no conmueve. O sea, tienes que estar preparado para hablar en lo que crees, para hablar de tu cultura, para convencer, para dar un testimonio. Hay que convencer. Entonces, lo que está claro es que tenemos que salir al encuentro de nuevas generaciones. Todo esto lo voy a poner en la red, o sea que no os preocupéis, Sí, pero tanto la presentación como mi charla. Lo más interesante es la presentación, yo creo. Bueno, debemos salir al encuentro de nuevas generaciones de mayores. Eso es un tema que cuando hablamos de la pastoral del mayor, una de las líneas principales que nos hacemos de actuación es encuentros intergeneracionales, nietos, abuelos, este que hemos tenido hoy y los que vamos a tener en el futuro. Ir a la universidad. He tratado de traer otro interlocutor que viniera a la universidad, pero no me ha respondido. Ya responderán en las próximas. Y luego, cuando nos acercamos, debemos atender dos dimensiones que parece que son la misma, la espiritual y la religiosa. Y eso es una cosa que el padre Joan Bajo de Tortosa hace una referencia de Tarrasa, ¿no? Tortosa. Sí. Y hace una referencia que a mí me parece muy inteligente. La dimensión espiritual es una dimensión de la belleza, de valores abstractos, es una riqueza espiritual, por lo abstracto, por la cultura. Y la religiosa es la fe. Luego hay dos dimensiones, pero hay gente que se nos acerca sin ser religiosa, pero con un contenido espiritual. Y eso es un punto de entrada, convencer a través de la belleza. Y luego tenemos que tener en cuenta que no nos podemos acercar sin estar preparados. De eso vamos a hablar. Hay que formarse. Esa es otra línea de la pastoral del mayor, que nosotros muchas cosas ya las hacemos. Por eso cuando se hacen encuentros de la pastoral del mayor, se habla muchas veces de vida ascendente como un ejemplo. Entonces tenemos que formarnos y tenemos que aprender a discernir, a analizar lo que está pasando para interpretarlo. Y no tomarlo como un evento aleatorio que no tiene sentido. Sí, las cosas tienen sentido y tenemos que descubrir ese sentido. Y luego, si discernimos, que nos ayuda es el Espíritu Santo a ser profundos. Esa dimensión está clarísima. Yo pienso siempre en los apóstoles antes y después de la llegada del Espíritu Santo, que estaban buscando un puesto honorífico en la gloria al lado de Dios, y luego están buscando la evangelización, están buscando el transmitir a toda la humanidad un mensaje de una persona que era Dios. Pero hay dificultades para eso, y eso yo os estoy poniendo las cosas que he oído y he visto en los encuentros del primer anuncio, ¿no? ¿Qué dificultades encontramos? Pues primero en el ámbito personal. Primero debemos acercarnos con una experiencia vivencial de Dios, no teórica. O sea, debemos dar testimonio con nuestra vida. Eso es lo que más conmueve, porque tú estás al lado del otro y a veces sin hablar. Simplemente viendo cómo eres y cómo actúas, la gente se sorprende y se acerca. Debemos acercarnos a la vida del otro de manera real y honesta. Eso quiere decir que nos interesamos por su persona, por su esencia, por disminuir su soledad si la tiene. Nos acercamos con caridad y con amor. Esto es una cosa que dijo Araceli y que a mí me encanta de Araceli, que dice, con los mayores no tenemos que decirles que hagan cosas, que hagan cosas, que hagan cosas, tenemos que quererlos. Eso es acercarse de manera real y honesta. No debemos olvidar el poder de la oración, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y la oración tiene mucha fuerza. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero la oración es efectiva. Hay que rezar. Adolecemos de falta de compromiso. Y eso es una cosa que nos pasa mucho en vida ascendente. Eso es una dificultad que la estamos viendo cuando hay que renovar un cargo en una comisión diocesana. La gente, quizás esa falta de compromiso falta por una falta de autoestima. Yo no sé, no me siento seguro para ocupar este cargo. Fijaros yo, que venía de otro mundo que no tenía nada que ver, y de repente me encuentro aquí y paso a paso pues me voy integrando, voy entendiendo y voy visitando
y la verdad que he pasado de enseñar a aprender, de ser maestro a ser discípulo. Y lo contentos que estamos contigo. Gracias. Eso me motiva muchísimo. Tenemos una pasividad, es lo mismo que he dicho, esa falta de compromiso viene motivada por la inseguridad. Atreveros, que estáis rodeados de buena gente, vais a tener apoyo, trabajar en equipo y confiar en los demás. Y no podemos transmitir una idea de la fe de Dios que sea a nuestra medida. No es nuestra experiencia personal lo que transmitimos, es algo más general. Al final, es el mensaje de Jesús que dijo, dejaros de tantas normas y al final solo hay 2 mandamientos, ama a Dios y ama al prójimo. Y la verdad es que es de una sabiduría eso, Pues es eso lo que hay que decir aquí. Esa es la medida de Dios, el amor, la caridad. Con los mayores lo que hay que hacer es quererlos, el mensaje de Araceli. Y luego nos faltan líderes de referencia, orientación y guía. Aquí, eso en otros movimientos no sé, pero aquí tenemos un montón de líderes. Yo os veo y a muchas de vosotras os admiro lo que hacéis, Me parecéis fabulosos. Y luego debemos hablar con claridad y de manera comprensible. Conozco un autor, un filósofo, que tenía una secretaria que era amiga de mi padre, y el filósofo escribía un artículo a la secretaria y le decía, ¿lo has entendido? Y la secretaria le decía, sí, y dice, entonces bórralo. Puedo dar el nombre, pero no quiero porque era un pedante tremendo. Pero bueno, me has dejado la final, por favor. No me hagas como el autor. Esto. Debemos hablar con claridad. Claridad. Pero sí, esto va a estar en la página web, no te preocupes. Pero ya... Pues va a estar en 4 días. No sé, no creo que me lleve mucho tiempo. Bueno, y en el ámbito comunitario, ¿qué dificultades vemos? Hombre, se percibe una falta de orientación eclesial hacia el primer anuncio. La verdad es que cuando empezamos a ir a las reuniones del apostolado laico, pues se hablaba de los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes, y los mayores ni se mencionaban. Era una cosa que nos molestaba bastante. Y empecé a decir a los obispos, oye, pero ¿de qué está llena la iglesia? ¿Quién nos ayuda en la liturgia? ¿Quién va a Cáritas? ¿Qué tenéis en las iglesias? ¿Quién es más activo? ¿Quién es más fiel? Pues somos las personas mayores. Faltaba una cultura. Eso ha cambiado. Ahora nos están llamando porque somos mayores, y desde que nos jubilamos hasta que empezamos a tener limitaciones severas, tenemos 15, 20 años de actividad con sabiduría, y de eso se han dado cuenta y hay que aprovecharla. Otra cosa que pasa es que hay falta de comunión entre movimientos. Por eso otra palabra que se repite hasta la saciedad en el primer anuncio es sinodalidad. Sinodalidad quiere decir que vayamos juntos, porque no se trata de que el movimiento neocatecumenal trate de cogerme miembros de vida ascendente para llenar lo suyo. Si ya hacéis una cosa, yo no necesito que os cambiéis. Seguid donde estáis y ya estáis atendidos. No voy a competir con nada. Es más, vamos a trabajar juntos. A mí me ha pasado que 2 grupos en Móstoles que perdieron el animador del grupo, el párroco me puso en contacto con personas del movimiento neocatecumenal y me dieron 2 animadores de grupo y salvé 2 grupos. Eso es trabajar en equipo. Y hemos aprendido mucho cuando hemos hecho eso. Por ejemplo, Araceli la he conocido en esos encuentros sinodales. He conocido en la pastoral penitenciaria casos que son tremendos, como gente mayor que sale de una prisión porque se ha pasado 20 años ahí, y cuando sale dice, me gustaría volver a la prisión porque es mi casa. Dice, ¿dónde voy? Digo, pues vente a Vida Ascendente, te acogeremos. Luego podemos colaborar, hay muchas cosas que descubrimos. Pero cuando salimos a ese primer encuentro, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos nosotros mismos, salir reconciliados, salir con el alma tranquila. Yo repaso mi historia y en mi vida hay cosas que he hecho bastante mal, pero Dios perdona, y no solamente perdona, olvida. Entonces tenemos que saber reconciliarnos con nuestra propia vida y salir
pacificados con nosotros mismos. Yo me voy a confesar a veces y repito cosas de hace mucho tiempo, porque las tengo aquí metidas y el que no las ha olvidado ha sido yo. Y el padre que me confiesa me dijo: Jaime, que Dios no solamente perdona, también olvida, cambia de página. ¿Vale? Hay una importante desconexión entre la vida espiritual y los sacramentos del bautismo y el crecimiento en la fe. Entonces vemos muchas veces que un niño se bautiza y luego ya te olvidas, no lo formas, no le explicas la Sagrada Escritura, lo abandonas y entonces se queda un ignorante bautizado. Y lo mismo pasa con la comunión. Haces la primera comunión y luego es como una fiesta, como una mini boda para niños, con un vestido bonito, y se pierde ese sentido de los sacramentos. Pero voy más allá. En las residencias, cuando no hay un capellán, muchos mayores lo que más echan de menos, ¿sabéis lo que es? La Eucaristía. Les falta. Entonces hay una misión de vida ascendente que a mí me fascina y me gustaría poderla hacer. Es personas mayores que llevan la comunión a las personas que están solas en sus domicilios porque ya no se pueden mover. Y a las residencias donde no hay un capellán. Una labor maravillosa. Los sacramentos, Y luego hay que acompañar propuestas de acompañamiento e integración en la comunidad. O sea, no somos un grupo cerrado en tu parroquia, que eso es una cosa que me pasa y me da rabia. En nuestro propio movimiento, cuando me ha pasado en una visita que hemos hecho, y hay una persona aquí que la conoce, me sale una presidenta, se propone a una presidenta delante del obispo, y cuando se la nombra me dice: es que estoy muy cómoda en mi parroquia, no me apetece salir. Digo: entonces, ¿por qué te presentas? ¿No? Te presentas para salir, para proclamar el Evangelio, no para encerrarte en un entorno confortable. Luego eso hay que hacerlo. No estamos en un entorno, siempre estoy en un entorno confortable porque estoy acompañado de vosotros. Eso es fácil y es evidente, ¿no? Pero no hay que encerrarse en un entorno reducido. Tenemos que unirnos, encontrarnos los grupos, hacer las peregrinaciones, por ejemplo. Ahí hay encuentros que son muy enriquecedores, como el de hoy, como todos los que estáis aquí hoy. Cuando os conocéis nos gusta, es muy bonito. Por eso me gusta perder un poco de tiempo y tomar una fotografía, un vídeo de cada uno de vosotros para ponerlo en la red y luego poner cara a los nombres, porque habéis hablado con personas y no quiero que os olvidéis. Entonces hay bajo nivel de asociacionismo, no me sale la palabra. Asociacionismo. Entonces, laical, o sea, los laicos nos tenemos que saber comunicar y coordinar, que no somos islas, es algo que hay que repetir constantemente, no somos islas. Dificultades en el ámbito comunitario. El primero que tenemos que hacer es la formación. Y una de las líneas que estamos emprendiendo en el apostolado de la persona mayor es la formación. Y para la formación hay un taller que nos ha parecido siempre ideal y que estamos promocionando y formando agentes para difundir el taller de la vida. El taller de la vida es un taller que contempla unos momentos en el repaso que hacemos en nuestra vida. Hay momentos de agradecer, momentos para abrirse, momentos para perdonarse uno a sí mismo y perdonar a los demás, momentos para reconocer lo que hemos recibido y agradecer, momentos para redescubrir el sentido de la vida una vez nos hemos reconciliado con nosotros mismos, y un momento para poner en hora el reloj de la vida. Poner en hora el reloj de la vida es poner el contador a cero y empezar con inocencia. Recuperar la inocencia. Qué bonito todo el eslogan. Perdonarse y perdonar. Este taller lo estamos distribuyendo y estamos formando, bueno, se está dando en muchas diócesis ya en España, en Madrid, en Getafe, yo no sé, en Alicante, también vosotros. O sea, y es una cosa que aconsejo, Si buscáis qué hago en la pastoral de la vida, pues esta es una de las actividades, aparte de reuniros con otros movimientos. ¿Qué dificultades hay en el ámbito social y cultural?
Pues eso es evidente. Hay una indiferencia hacia la fe y la visión negativa de la Iglesia. Se piensa que la Iglesia es retrógrada. Yo me acuerdo de un científico como Einstein, un genio, que descubrió las leyes del mundo y dijo, son maravillosas. Hay un poder creador maravilloso. El mundo es maravilloso, pero no puedo creer en un Dios porque sería una imagen primitiva y antropomórfica. Cuando no entiendo algo, digo, hay un señor detrás que lo ha hecho. Y eso es como decir, soy un retrógrado si pienso que hay un creador. Y entonces se va al panteísmo. Tenemos un mundo gobernado por leyes perfectas que se basta a sí mismo. Ese es un peligro, ¿eh? Y está muy extendido. La consideración de lo religioso como es propio de la vida privada. Eso no tiene nada que ver con la sociedad. Si tú crees, pues me parece muy bien, pero me importa un pito, ¿eh? No me afecta. Hay un rechazo y un desprecio hacia los creyentes, porque se piensa que son retrógrados. Una persona que cree en un ser creador y tiene una imagen antropomórfica del mundo, pues el científico sabio, listo como Einstein, pues lo despreciaría. Dice, hombre, tú eres un poco primitivo, eres como el hombre de Neandertal, ¿eh? Que creía en... Pues eso pasa. Hay dos aspectos a tener en cuenta, que produce todo esto: la aceleración de los ritmos de vida y la conexión a las redes sociales. De eso hemos hablado hoy y nos hemos aclarado bastante, porque hay que saber utilizarlas, porque no todo es malo, hay cosas buenas. Y yo he visto que me he quedado un poco petrificado, me he anquilosado. Entonces hay que decir, oye, hay que abrirse a las redes sociales para abrir un canal que nos acerque a los mayores con la fe. Y entonces el envejecimiento de la población y las nuevas generaciones que nos están llegando con otro bagaje cultural. Eso está clarísimo, En este mundo no hace falta Dios, porque hemos comprendido la generación del hombre por la evolución del genoma humano, hemos comprendido la eternidad del mundo por la ley de la expansión y contracción del universo, y hemos comprendido la eternidad porque si viajas a la velocidad de la luz, eres eterno, no pasa el tiempo, te sales del tiempo. Y eso es científicamente comprobado, todo. Son cosas que dices, no necesito a Dios para explicarme el mundo, lo tengo todo explicado. Luego hay una población que viene mayor, con otro bagaje cultural, y yo recuerdo un libro, por ejemplo, que causó furor en su tiempo, de un premio Nobel de Medicina, Jacques Monod, que dijo el azar y la necesidad. Y dijo, el hombre viene de una evolución del azar. Y fueron evolucionando las moléculas que eran más potentes, que eran capaces de multiplicarse a sí mismas encima de otras. Y eso fue llevando a una perfección y a una perfección. Y eso, yo me acuerdo que iba a casa de un teólogo de la universidad y me dijo, ese libro me ha hecho dudar, porque está todo tan bien fundamentado. Digo, ¿tú cuándo has visto que abandonas una cosa y te genera un robot o una máquina tan maravillosa o un ser tan perfecto como el hombre? Va contra toda lógica. ¿Qué dificultades y esperanzas tenemos? Pues vamos a ir primero viendo qué procesos. Tenemos que buscar la apertura de las parroquias. Eso es una cosa que dentro del apostolado seglar, el apostolado de la persona mayor, entre las líneas de actuación que hemos marcado, le hemos dicho al obispo, le hemos dicho, quiero que Vida Ascendente me des una entrada en una reunión de arciprestes. Y cuando van los arciprestes, nos dejan un ratito al final y les decimos, oye, estamos aquí no para daros trabajo, para ayudaros, para resolver el problema mayor que tenéis en vuestras parroquias, que es la soledad del mayor que os ayuda en la liturgia, en Cáritas y en todo, y está solo. Y Vida Ascendente os arregla, os alivia de trabajo y encima alivia la soledad. Entonces eso es una cosa que hemos hecho, ir a los arciprestazgos para conectar con los párrocos. Y la verdad es que muchos párrocos han reaccionado muy bien. Dice, es lo que necesito, probarlo. Tenemos que acompañar a los agentes de pastoral. Bueno, eso no hace falta que lo diga porque ya lo hacemos. Tenemos un conciliario maravilloso, es un buen agente de pastoral, estamos
es una asociación bajo la orientación de la Iglesia, o sea, estamos realmente en línea con todo el apostolado. Tenemos que tener discernimiento mediante una conversación espiritual. ¿Qué son las reuniones de grupo? Conversación espiritual. Leemos los evangelios, comentamos el impacto de ese evangelio en mi vida, y al hablar de mi vida comparto qué problemas tengo, qué alegrías tengo, las comparto con el grupo, gano en confianza y se genera una amistad que es fuertísima. A veces hay más confianza dentro de un grupo que dentro de la familia. La gente se cuenta cosas en el grupo que no comparte en la familia. ¿Por qué? Porque hay mucha confianza. Hay confidencialidad y confianza. Es muy importante y está en la dimensión espiritual. No debemos olvidarnos de que el foco de la acción pastoral está en los sacramentos y la oración. Yo muchas reuniones de grupo, generalmente, cuando voy a una reunión de grupo, tenemos una Eucaristía y luego la reunión. O al revés, tenemos la reunión y luego hay una Eucaristía. Luego los sacramentos siempre están presentes. Es lo que nos da vida, es lo que nos alimenta, es la riqueza, es lo que nos da discernimiento, la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos que formarnos en el primer anuncio. Eso ya lo hacemos. Tenemos jornadas de formación a todos los niveles. Hemos tenido jornadas nacionales, jornadas locales, o sea, eso es algo... Muchas de estas cosas que nos dice la conferencia episcopal, pues nosotros ya las hacemos. Cuando tenemos estas reuniones del apostolado seglar, no para de mencionarse a vida ascendente, porque hay muchas cosas que dicen los obispos, pues ya las hacemos desde el principio, ¿no? Y tenemos que participar en acciones comunitarias. Eso es importante porque, te digo, no somos islas. Hay una cosa que me da rabia de vida ascendente a veces. Cuando convoco una cosa, o por ejemplo el Día de los Santos Patronos, y digo, vamos a ir todos los grupos de Getafe a la parroquia de Maravillas de Jesús, donde está el obispado, y nos va a oficiar la misa el obispo. Y hay algunos que dicen, es que estoy mejor en mi parroquia. Y es una pena. Estáis muy bien, estáis muy confortables. Y me ha pasado de nombrar una presidenta y decir la presidenta, después de proponérsela al obispo, estoy muy cómoda en mi grupo, no quiero salir. Digo, entonces no te presentes. Hay cosas que tenemos que abrirnos, tenemos que compartir y de vez en cuando nos tenemos que juntar. Por eso son muy buenas las peregrinaciones, porque compartimos algunos días juntos y unos días con mucho contenido espiritual y con un conciliario que es una joya. Y luego tenemos que tener presencia real en nuestro entorno social. Eso es muy fácil de hacer porque basta convivir la vida que vivimos con fe. No tenemos que hacer nada especial, ni dar saltos ni volteretas, es ser como somos, que eso la gente lo nota y lo habréis notado. Es como cuando se decía a los apóstoles, mirar cómo se quieren unos a otros, pues es eso. ¿Qué proyectos hay? Debemos fomentar la reflexión con apertura de espíritu. Aquí nos dice la conferencia episcopal cosas que hacemos de toda la vida. ¿Qué otra cosa son las reuniones de grupo? Sino reflexionar la lectura del Evangelio y ver qué impacto tiene en nuestra vida. Eso es una cosa. Tenemos que potenciar el apostolado asociado. Pues también lo hacemos. ¿Cuánta gente de nuestro movimiento participa en Cáritas, en evangelización? Está en todos los sitios. Yo no sé, tenemos comedores sociales, estamos la actividad social de vida ascendente desde el principio, está presente en todo. Y eso cuando se habla de la pastoral del mayor, vida ascendente sale continuamente como un ejemplo. Tenemos que crear equipos de evangelización, pues eso ya lo hacemos. ¿Qué son las jornadas de formación que damos en todos los sitios? Yo recuerdo especialmente, bueno, las nuestras, las de Málaga, y luego damos conferencias en muchos sitios, no sé, que son un ejemplo. En Madrid también lo hacéis, o sea, difundimos la fe, difundimos lo que son las reuniones de grupo. Todas estas cosas las hacemos, ¿no? Tenemos que crear unidades de primer anuncio, es anunciar la fe a los que no tienen. Eso también lo hacemos, lo estamos haciendo porque estamos buscando encuentros como este que hemos tenido hoy.
donde el chavalillo más joven a lo mejor no es creyente, pero tiene un sentido común como que me ha llamado la atención, me ha sorprendido. Es maduro. Entonces, a través de esa compañía y de esa amistad, hacemos un primer anuncio, es dar ejemplo, y convencer. No es dar la vara, es simplemente ser como somos. Es como decían los primeros apóstoles, ved cómo se aman unos a otros. Tenemos que promover espacios de escucha y acogida, eso ya lo hacemos. Todo esto que nos está diciendo los obispos, la conferencia episcopal, lo hacemos desde toda la vida, ¿no? Tenemos espacios de escucha y acogida que son las reuniones de grupo, donde se comparte y hay una amistad que a mí me sorprende. Tenemos que coordinar diferentes iniciativas y movimientos, ya lo hacemos, Estamos en comunicación, estamos en Cáritas, estamos en, no sé, en apostolado, estamos en las iglesias, estamos en todos los sitios. Vida ascendente es una actividad. A veces me ha pasado que una vez fui a ver si creábamos un grupo de vida ascendente en una parroquia y solo se presentó una señora. Y digo, bueno, pues con una señora pues podemos empezar desde la semilla. Pero cuando le pregunté, dice, mira, estoy en vida ascendente, estoy aquí, estoy allá. Estaba en 20 sitios menos con su marido. Y le dije, mira, te has olvidado lo más importante. Tienes que volver, dejar algo de lo que haces y vivir mejor tu vida de matrimonio y tu vida de amor, porque no es eso. Luego tenemos que coordinarnos y saber medir nuestras fuerzas. Eso es una experiencia que tuvimos. Tenemos que promover contactos con personas excluidas. Yo tengo un ejemplo que es un comedor social que ha montado una monja y un sacerdote ¿dónde es? En Humanes. Y empezaron poniendo un altar en un puesto de un mercado, porque no había sitio en Humanes. Y entonces empezaron a remover en la basura y vieron a la gente que buscaba en la basura. Y dijeron, con esto voy a acabar. Y han montado un comedor social con sus propias manos, que es un ejemplo de apostolado donde ya no hay pobreza. No hay pobreza, digamos, de buscar en la basura. Está la gente atendida. Es una obra que me parece que hay 2 santos trabajando ahí. Álvaro y yo vamos a visitarlos a menudo. Bueno, a menudo, a lo mejor una vez al año, porque la verdad es que te reconforta. Hay cosas preciosas para hacer. Y tenemos que revisar nuestros medios de comunicación. Yo tengo la página de Vida Ascendente, tenemos ahí, que comunica muy bien. Tenemos el boletín, que transmite muy bien. Tenemos muchas cosas que compartir. Pero hoy me he dado cuenta que me falta uno, que son las redes sociales. Así es que es bueno saber que tengo que hacer algo. Hazte TikTok. Sí, hay que entrar en TikTok, hay que entrar en Instagram, pero lo haremos porque hay que conectar, Y luego hay que lanzar proyectos que favorezcan la integración de los discapacitados. En eso estamos en contacto con una asociación que yo he contactado que se llama Nadie Solo. Entonces reúne a gentes con discapacidades que son severas. Vamos a las residencias, hay que atenderlos, hay que coordinar con ellos. No olvidemos a la gente que no puede moverse. ¿Qué conclusiones tenemos? Pues el primer anuncio, que es de lo que estamos hablando aquí, es un punto de partida para buscar a nuevas generaciones. Me preocupa porque no nos tenemos que quedar donde estamos. Tenemos que salir al encuentro de nuevas generaciones o desapareceremos. Y entonces cuando digo eso, para salir al encuentro de las nuevas generaciones, necesitamos renovar nuestro encuentro con el Señor. Necesitamos sustentarnos en certezas y actitudes fundamentales. O sea, tenemos que ir con solidez y buena formación, tenemos que convencer. Es el primer anuncio. Tiene que ser un encuentro comunitario. A mí me gusta mucho porque en la parroquia, pues nosotros somos un movimiento, que estamos ahí un grupo, y el párroco, cuando llega una persona solitaria de nuestra edad, dice, vete a Vida Ascendente.
y ninguno se ha ido. Eso me manda a mí mi párroco. Cuando las ve un poco con algún problema, ala, a vida ascendente. Sí. Ahí se rehabilita. Y se rehabilita, ahí encuentra amistad. Pues ahí. Y eso me llena de orgullo, la verdad. No es sencillo. Viene gente a veces con otras creencias, pero la verdad es que se trata de compartir una vida espiritual y de cultura. No somos talibanes. Tenemos que ir con paciencia, humildad, perseverancia, compromiso. Pues todo eso, la paciencia es la madre de la ciencia y también de la caridad. Tenemos que ir con humildad para entender al prójimo. Tenemos que ser constantes. Una conversión puede llevar mucho tiempo, porque la fe no la damos nosotros, la da Dios cuando quiere. Pero tenemos que acercar a la posición de una persona para que pueda recibir la fe cuando se la den. Y tenemos que evangelizar con mucha alegría, dando amistad, dando apertura y dando esperanza. Yo creo que todo esto en vida ascendente se da. No hace falta. Y los animadores de vida ascendente, pues sois una joya. Maravillosos. ¿Sí? Ya te digo, a mí me pasó algo increíble, porque yo venía del mundo de la ciencia, de trabajar por todo el mundo, y cuando me jubilé me fui al párroco y le dije, oye, tengo tiempo libre y te puedo ayudar porque soy creyente, y dice, oye, ¿por qué no te metes en vida ascendente? Y me metí yo nada menos que de presidente de la diócesis de Getafe cuando no tenía ni idea. Y aprendí. El de arriba. Entonces hay que saber escuchar y estar atento. Y eso, alegría, amistad, apertura, esperanza. Más cosas. Hay 5 momentos en la acción del apostolado, que son saber renacer con un nuevo espíritu, tener presencia, estar presentes. Tener presencia es no encerrarte en un grupo del que no sales, dar testimonio en la vida pública, en tu vida familiar, profesional, saber hablar, tener diálogo, no estar acomplejado cuando hablas, tienes una fe. Y yo cuando estaba en mi vida profesional, yo creo que era el único creyente en mi ambiente, pero era una cosa, la gente me respetaba mucho, porque era, bueno, yo decía, oye, creo que no puedo explicar todo por la ciencia, y yo era un buen científico, y digo, oye, hay cosas que no me las puedo explicar porque el mundo no creo que sea eterno, y luego tenemos que anunciar. Hay 5 actitudes que tiene el apóstol. Tiene que estar autorreconciliado. Para esa autorreconciliación es muy bueno el reloj de la vida, porque termina con eso. Es un repaso a tu vida y te prepara para salir. Hay que ser humilde. No vas de protagonista, vas a escuchar. Yo creo que es una palabra clave. Vas a escuchar y a entender. Vas abierto para entender. Vas formado. Vas formado porque puedes responder, porque igual que estás abierto a una pregunta, cuando alguien te pregunta tendrás que responder. Y esa respuesta la podrán aceptar, no la podrán aceptar, pero si la respuesta es buena, podrás convencer. Y muchas veces no se convence con la palabra, sino con el ejemplo. O sea que, por eso hay que tener siempre esperanza. La vida da muchas sorpresas, Hay 5 palabras clave en la acción del apostolado. Esas son importantísimas. La oración, hay que saber rezar, y eso lo hacemos bien. Yo creo que vida ascendente lo hace bien. Y hay que rezar en la intimidad. Hay que tener siempre presente la oración. La oración, los tiempos de Dios no son los nuestros, pero al final te hace caso. Yo siempre, ejemplo de oración para mí es la Madre de San Agustín, que yo creo que más desesperada que ella, imposible. Y fijaros lo que generó. Para mí es el ejemplo. La constancia en la oración. Luego la escucha. No salimos a dar lecciones y a formar y tienes que ser así, ya sabes, y tienes que ir por aquí y por allá. Tenemos que escuchar y entender al prójimo y a los demás y dar un buen consejo. Pero para dar un buen consejo, sin ser sectarios, tenemos que discernir dónde está la verdad, dónde está la necesidad del prójimo. ¿Y eso cómo lo hacemos?
dando un consejo con amor. Y ese consejo con amor quiere decir ser amigo, con amistad. Y no tenemos que esperar que después de que le digamos una cosa a un compañero reaccione para el día siguiente, ¿eh? Las cosas tienen su tiempo y nosotros tenemos que tener paciencia, que a veces falta, ¿eh? Y hay 5 lugares de encuentro. Yo eso los conocéis todos. El primero es la parroquia. En la parroquia nos unimos, pero no deben ser en lugares de encuentro cerrados, tienen que ser siempre abiertos, ¿eh? Las residencias. Eso es una cosa que antes no entrábamos, pero a mí los grupos en las residencias cada vez me parecen más importantes. Y entonces estamos haciendo eso, una promoción de grupos en las residencias. Tenemos que llevar la comunión a las residencias. La verdad es que cada vez hay menos sacerdotes y más necesidades espirituales. Entonces a veces el laico tiene que suplir. Entonces por eso me gusta mucho esas personas que van a las residencias y llevan la comunión. Alivian mucho la necesidad de la persona mayor, ¿eh? Tenemos que ser testigos en el trabajo, porque a veces se dicen burradas en el trabajo que dicen, oye, pues yo con eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Decir, oye, no, porque hay gente muy bruta. Entonces yo no sé, se puede tener sentido común en el trabajo y te ganas el respeto, ¿eh? No te ganas la enemistad. Y luego es una cosa que tenemos que aprender, ¿eh? Que es lo que he aprendido hoy. Presencia en las redes sociales, ¿eh? Las redes sociales yo siempre las he mirado, eso lo he añadido en el último minuto, porque las redes sociales para mí eran un punto de desconexión de la autoridad, anónimo. Pero digo, puedes entrar en la red social y crear un entorno que oriente a la gente, ¿eh? Y eso es algo que me voy a proponer, entrar en Instagram, ¿eh? A ver si lo conseguimos, ¿eh? Y aprender de mi nieto, ahí aprenderemos de los jóvenes y tenemos que crear un entorno de confianza y encuentro mutuo, porque es muy bueno. A mí me ha sorprendido hoy. ¿Habéis visto cómo está lleno de sentido común? Sí. Yo he aprendido de él mucho. Es muy bonito, me ha encantado. No lo conocía en esta dimensión, sabía que estaba en las redes sociales y le he dicho, vente y cuéntanos. Y me he quedado sorprendido, de verdad. O sea, como vosotros seguramente. Sí, que era tu nieto entonces. Su sobrino nieto. ¿Y qué no debemos hacer? Proyectar el pasado en el presente. O sea, cuidado con eso, ¿eh? Los tiempos son otros. Aislarnos en entornos confortables. Eso es lo que me pasó cuando hicimos lo de, pues fue en Córdoba, ¿no? Pues que decir, oye, vamos a resucitar Vida Ascendente en Córdoba, que estaba un poco abandonado, y ha sido un exitazo. Pero el primer paso que dimos, pues la persona elegida me dijo, es que yo esto me gusta en mi parroquia, ¿para qué salir? Digo, es lo que tienes que hacer, salir. Y claro, le dije, pues oye, pues si no vales para eso, dimos la vuelta y lo hemos reconducido. Y aquí tenemos a la presidenta nueva, que es una joya, y ya está creando grupos. Es una labor muy positiva, y ahí nos hemos ayudado unos a otros. Yo estoy feliz con esa visita, ¿eh? Y luego, ¿qué no debemos hacer? No debemos esperar a que se den condiciones ideales. Las tenemos que crear nosotros, para eso están los encuentros. En una peregrinación no solamente hay vida espiritual, también hay un turismo a sitios de una belleza inmensa, ¿eh? O sea que eso... Bueno, ¿y qué sí que debemos hacer? Es formarnos en la pastoral. Hay formación en su vida ascendente. Es que estoy siguiendo las líneas de la pastoral del Mayor, pero muchas cosas que nosotros las tenemos más asumidas con nuestros encuentros de formación. Tenemos que reconciliarnos, renacer en el espíritu. Ese renacer lo tenemos también absolutamente asumido en vida ascendente. Tenemos que acercarnos con humildad y escuchar asertivamente. Esto es vida ascendente, no estoy diciendo nada nuevo. Esto es lo que dicen en el encuentro para la pastoral del Mayor. Por eso nosotros seremos un ejemplo, porque ya lo estamos haciendo, ¿eh? Difundir en los medios sociales, en las redes sociales, ya lo estamos haciendo, ¿eh?
Luego somos un movimiento bastante moderno. Nos faltan algunas cosas por renovar, pero me encanta que haya cosas por hacer. Tenemos trabajo por hacer y eso es bueno, ¿eh? Pues seguimos. Luego cuando encuentro en un encuentro, ¿por qué no avanza esto? Sí, Ya está. mejor ¿Qué así. es pastoral? Si terminamos de... ¿Y qué es pastoral? Es provocar la pregunta, hacer que la gente, pues claro, se pregunte. Eso sobre todo en los encuentros de formación se da mucho, ¿no? Hacemos, o en las peregrinaciones, la gente ve como... yo me recuerda cuando los primeros tiempos del cristianismo que decían, mirar cómo se aman unos a otros, mirar la amistad que genera el movimiento Vida Ascendente, mirar cómo comparten, pues es provocar una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenéis esa amistad? ¿De dónde sale? Pues sale de que hay una llama interna, ¿eh? Iniciar un proceso de acercamiento, eso lo hacemos de sobra, ¿eh? Con los encuentros de grupo, con las peregrinaciones, con la difusión, con las redes sociales. A mí me preguntan, ¿no? Muchas veces, ¿eh? Y que tenemos que generar atracción con nuestro testimonio. La verdad es que el testimonio nuestro genera curiosidad. Yo he vivido toda mi vida en un mundo científico que es muy ateo. La verdad es que el hombre moderno no necesita a Dios para explicarse la naturaleza. Cree que lo tiene todo explicado. Con fórmulas matemáticas, la teoría de la relatividad, la teoría de Einstein, o sea, está todo, la evolución de las especies, Darwin, todo está explicado. No necesitan a Dios para explicar lo que les rodea. Y sin embargo nos hace falta, ¿eh? Y tenemos que dar testimonio. ¿Qué no es y qué es la pastoral? Dice, la pastoral no es agresividad. No vamos con un garrote a decir, métete aquí porque si no te vas a condenar. A veces hay santos, yo he conocido en mi mundo profesional que hay gente que no es creyente, lo que yo llamo santos laicos. Gente buena, ¿eh? Que no es creyente. No es dar catequesis, ¿eh? O sea, la pastoral no es una catequesis, es sobre todo un testimonio. Mueves a la gente porque ven cómo vives y cómo crees y cómo eres de coherente con tu vida, ¿eh? No es buscar un aumento de miembros, no vamos a crecer porque sí, como si fuéramos un equipo de fútbol, ¿eh? Vamos a crecer haciendo que la gente crea, tenga fe. Y no es una conversión rápida, es paciente. Porque los tiempos de la fe no son nuestros. La fe la da Dios. Es una cosa que no está en nuestra mano. Fíjate, y eso me recuerda a San Agustín siempre, para mí es un modelo. Fíjate que su madre lloró lágrimas y años, y un día encontró a Dios por una canción infantil que estaba al otro lado de la valla, que decía, toma y lee, toma y lee. Cogió un libro, leyó y se convirtió. ¿Hay algo más casual que eso? Me parece una historia maravillosa, ¿eh? Luego ese tiempo de conversión no es nuestro, es de Dios. Lo que sí es la pastoral es provocar la pregunta, efectivamente, ¿eh? Yo cuando me preguntan por el origen, por la explicación de algunas cosas, claro, hablo de la fe. Yo digo, el hombre no es solo cuerpo, es alma. Es el inicio de un proceso en una conversación. Porque muchas veces te preguntan y dicen, ¿tú que eres creyente, qué piensas de esto? Pues lo dices. Es fomentar la amistad. Eres amigo. Yo, claro, en mi mundo científico, mis amigos, la mayoría no son creyentes. Vivo un mundo que es agnóstico. Porque la ciencia ha avanzado tanto que dice, no necesito a Dios para explicar la evolución del mundo, de las especies y además la inmortalidad. Porque ahora estamos viviendo una cosa que vamos a ver después, que es la posibilidad de alcanzar la inmortalidad. Estamos pensando que somos dioses, ¿eh? Luego es generar, no es fomentar la amistad, ¿eh? Como algo fundamental. Amistad en los entornos en los que nos movemos. Y es generar atracción con un testimonio de amor. Es querer. Es sentir, hacer que las personas se sientan queridas. Eso nos pasa mucho cuando ves a una persona sola, cuando visitas a una persona en la residencia, que no tienes por qué ir y vas. Eso
eres correspondido. A veces sale más motivado y más emocionado el visitante que el visitado. Bueno, estamos en medio del mundo con una presencia activa y desde la humildad, acompañando la fragilidad, escuchando y animando. Eso es nuestra labor y aquí se acaba. En medio del mundo, ya se apagó. En medio del mundo, un segundo, con una presencia activa. Desde la humildad. Te lo vas a poner luego, pero Te lo dices. que ya. Desde la humildad, tú copia. Desde la humildad. Es que eso es una cosa que a veces se preguntan, o sea, ¿tú te crees muy potente? Digo, aquí, cuando más alto es tu puesto, más bajo vuelas. Llamando. Estás más en contacto con la realidad. No estás aquí para dirigir, para hacer, estás para acompañar. Acompañar al que lo necesita. Pues si queréis alguna pregunta, alguna cosa. Yo quiero comentaros una cosa. Por favor. Por favor. Que tienes... Pues has comentado lo del taller del reloj de la vida. Y yo en mi diócesis he entrado en conversaciones con los que dan el taller. Y en el mes de abril, el día 16 de abril, abriremos un grupo nuevo de vida ascendente en una parroquia con gente que ha terminado de hacer el taller del reloj de la vida. No, ya estáis teniendo frutos. Con lo cual, pues ya me han dicho que van a ir a otra parroquia y que lo van a proponer para que cuando acabe esa gente no se quede sola y se les siga acompañando en esa espiritualidad una vez que han sanado lo que tenían roto por dentro. Sí, señor, sí, señor. Hay heridas que podemos ayudar a sanar. La persona mayor tiene mucha necesidad y cuando más mayor se hace y más sola se siente, más necesidad tiene de un acompañamiento espiritual. Y además, las familias, el padre y la madre trabajan y llevan al anciano a una residencia, donde muchas veces falta un vínculo. Por eso tenemos que estar en las residencias. Damos mucha vida. Por favor. Perdón. No hay nada que perdonar, gracias por hablar. Yo estuve, como sabes, en el primer anuncio. Después de lo que has dicho no se puede añadir nada, ha sido una excelente presentación, pero tengo una percepción personal que no sé si estoy en lo cierto o no. Eso nos enriquecerá. Yo creo que el primer anuncio es a partir del bautismo y hacer germinar la semilla de esencia divina que todos llevamos en nuestro ser y desarrollarla de forma que nos llenemos de Dios y sintamos que todos los seres humanos somos hermanos. Y así, sintiendo también sus carencias espirituales, físicas y emocionales, que hay que llenar con esa luz y ese amor eterno que compartimos en esencia y lavando las manchas que oscurezcan esa visión del camino hacia la meta a través del primer mandamiento, resumen de nuestra fe, esperanza, confianza y fortaleza. Todo se convierte en primer anuncio si se transparenta a Dios. Así es. Mándame ese escrito y lo ponemos aquí al final de la presentación. Lo pongo porque ahora. la completa, es verdad. Nacho. Es que eso es primero y segundo y tercero. Es decir, ese es el proceso de toda la evangelización. El primer anuncio es el punto de partida. Desgraciadamente, cada vez hay más gente que no ha escuchado ese primer anuncio. Decías que el punto de partida es el bautismo. Cada vez hay más adultos que no están bautizados. Y por tanto no tienen la fuente de la gracia de la que tirar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la preocupación prioritaria siempre ha de ser cómo se entera de que Dios le ama. Entonces yo creo que esa tiene que salir todo el primer anuncio, ¿no? Entonces, la preocupación de que el otro se entere de que es amado. Oye, para que tu primer anuncio llegue a la audiencia, te pasamos el micrófono. Hay que difundir. Yo creo que me habéis oído todo. ¿Habéis oído? No.
Venga, Alabamos. que me parece Bueno, creo que me habéis oído todos. En síntesis es una frase. Sí. El objetivo del primer anuncio es que el otro se entere de que Dios le ama. Y a partir de ahí, con todos esos itinerarios de los que se habló en el Congreso de Laicos, pues ir acompañando, ir formando, ir enriqueciendo y ir también transformando la realidad en la que estamos, ¿no? Lo que pasa es que totalmente de acuerdo con lo que dices, Ascensión, pero sencillamente ese matiz, ¿no? Es decir, has recogido todo el proceso evangelizador. El punto de partida, que es el primer anuncio, es sencillamente ese anuncio de que uno es querido por Dios, sea como sea su vida. Gracias. No, Todo gracias a pasó ti. en limpio.